Hola a todos. A continuación, analizaremos el fenómeno de la migración interna hacia Lima usando los conceptos y herramientas de la dinámica de sistemas. Eh, para lo cual vamos a seguir los siguientes pasos. Empezaremos con lo que es la investigación. Bueno, en la investigación lo que se hace básicamente es recopilar toda la información posible acerca de nuestro tema, en este caso la migración. Lo que hacemos es basarnos en muchas fuentes, pueden ser libros, expertos, personas que manejen los diferentes aspectos que se ven inmiscuidos en lo que es la migración y llenarnos de datos, hacer una minería de datos se le podría decir, para tener todas las fuentes e información posible. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿qué es la migración? La migración, como sabemos, es el desplazamiento de la población humana o animal que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. Pero como sabemos, existen dos tipos de migración. Lo que es la emigración, que es la salida de personas de un país, un lugar o región para establecerse en otro país, lugar o región. La emigración implica una estimación negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno familiar, y una percepción de que al establecerse en otra parte aumentarán sus perspectivas económicas, sociales o de otro tipo, o por lo menos de que sus esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en el futuro. Esto es, la persona, en este caso si vamos a analizar el fenómeno de personas, emigran de un lugar hacia otro buscando un mejor futuro, buscando una mejor situación, más oportunidades. Es lo que básicamente pasa en la emigración en el caso de las personas, ¿no? Y se ve muy a menudo en el caso del país, en el caso del Perú, que muchas personas migran hacia otros lugares buscando mejores oportunidades. Pero también existe lo que es la inmigración. En la inmigración, como sabemos, es la llegada a un país de personas procedentes de otro país o de otro lugar, ¿no? No tiene que ser necesariamente de un país. La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época actual es el que se conoce como éxodo rural, que es el desplazamiento masivo de habitantes desde el medio rural al urbano. Millones de personas se trasladan anualmente del campo a la ciudad en todos los países del mundo, eso se ve también en el Perú, por supuesto, sobre todo en los países subdesarrollados, ¿no? Como el Perú, como les decía, en busca de mejores condiciones de vida y sobre todo de mayores oportunidades de empleo. Y nos vamos a centrar aquí lo que es el éxodo rural para analizar nuestro modelo, porque actualmente en el Perú y sobre todo en años atrás, en década de los 70 80, se ha visto este tipo de fenómeno que era comprensible también, que personas desde las zonas rurales migraban hacia Lima en busca de mejores oportunidades, porque siempre en el Perú ha habido una centralización, lamentablemente. Las mayores oportunidades, recursos de trabajo, educación, se han centrado en Lima, aunque esto ha ido cambiando y eso se va a explicar también, claro, en el fenómeno de la migración interna hacia Lima, porque lo que ahora vamos a hacer es elegir nuestro caso. Eh, lo que tenemos que hacer en este momento es elegir nuestro caso. Teníamos, y ahí sí, bueno, eso fue solo una parte, en verdad se tiene que buscar mucha más información. Si ustedes quieren hacer también usar la dinámica de sistemas para investigar sobre un fenómeno, tienen que buscar mucha información. Lo que puse solo fue una muestra. La máxima información posible que les va a ayudar a analizar el fenómeno. No, saben que inmigración está pues ligada a muchos aspectos, ¿verdad? Ahora lo que hacemos aquí en el tema de caso es especificar nuestro modelo, porque la migración es muy amplia. Vamos a ver migración mundial, como decía, hasta ahí es caso de animales, ¿no? Que migran de un lugar a otro. En el caso de personas, como les decía, a nivel mundial, en un país, en una región, por diversos casos. Pero lo que hacemos hacer es acotar nuestro tema, que va a ser la migración interna hacia Lima. Con migración interna nos referimos al flujo de personas dentro de un mismo país.
Y al decir hacia Lima, esto implica que personas del mismo país, es decir, de Perú, migran hacia la capital, ¿verdad? Nos vamos a entrar en las zonas rurales, ¿ok? Zonas rurales que vienen hacia Lima con busca o en busca de un mejor futuro. Es, aquí también lo que se hace es buscar mucha información, los que quienes se ven o quienes actúan, ¿verdad? En este fenómeno de Lima ya se cierra, como les dije, se acota el tema, lo que es de migración, y ya se trata de buscar información más específica, datos de cierta base de fuentes, que puede ser, por ejemplo, en este caso, el INEI, dependerá de lo que ustedes quieran investigar. Para esto, por ejemplo, una muestra, como les dije, no les vamos a mostrar todo porque es muy amplio. Sería muy amplio explayarnos en toda la información que obtenemos y ser muy específico en todos los datos que hemos obtenido. Como se sabe, por ejemplo, para este caso, la población de Lima cada vez ha ido en aumento. Para el año 2007, respecto al censo anterior, la población ya se había quintuplicado. Y para el presente año, es decir, 2015, eh, ya la población se acerca a los 10 millones, ¿verdad? Está cerca a este número y se prevé que vaya en aumento. Entonces, esto es lo que se hace en el tema de casos. Se especifica, se cierra más y se junta la información de la que teníamos, se va buscando o se va analizando lo que vamos a necesitar. Lo que necesitamos ahora es para Lima. Bueno, lo que sigue, lo que continúa, lo que nos debemos hacer es el diagrama causal. Para el diagrama causal vamos a tener que identificar las variables que se ven inmiscuidas en este o que tienen que ver mucho en este caso. ¿Qué variables afectan? ¿Qué variables, como todo sistema dinámico, existen variables que están dentro de este fenómeno, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tenemos un diagrama causal de nuestro fenómeno, el fenómeno de la migración interna hacia Lima, donde se ve muchas variables, por ejemplo, la cantidad de inmigrantes a Lima que afectan a la población de Lima positivamente, son relaciones positivas y relaciones, ¿verdad?, negativas. Vamos a identificar algunos bucles dentro de nuestro diagrama causal. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la cantidad de inmigrantes a Lima se ve afectado por el desempleo, que a su vez se ve afectada por la demanda laboral. Y es así, es como le digo, es algo, es causal, como lo dice el mismo nombre. La población a Lima afecta el gasto público en educación a Lima, ¿verdad? A mayor población se tiene que hacer un mayor gasto en el público en educación a Lima. Hay algo mayor gasto, normalmente pues las universidades están mejores, los colegios, hay un mayor número de profesionales. Al haber un mayor número de profesionales existe una mayor oferta laboral, y no solo una mayor oferta laboral, sino una mejor oferta laboral, porque es una mejor calidad de profesionales, porque son profesionales, mejor calidad de mano de obra. Es por ello que el pago promedio de la PEA aumenta, ya que son una mano de obra calificada. Y así podemos seguir analizando, ¿verdad?, el diagrama causal respecto a la parte financiera de la ciudad, a la parte productiva. Por ejemplo, vemos la demanda, la oferta, vemos el dinero en los bancos, vemos cómo cambia y cómo afecta la violencia, la violencia o ciertas, en los nacimientos, las muertes, ¿verdad? Las muertes, así en ambos casos, tanto en población rural como en población de Lima. Bueno, una vez que ustedes, o si quieren hacer, como les dije, mediante la dinámica de sistemas, quieren investigar un caso, o una vez que nosotros tenemos nuestro diagrama causal, lo que continúa es hacer el diagrama de Forrester. En el diagrama de Forrester, lo que se hace es, pueden usar unos softwares, ¿verdad?, que les permite hacer el diagrama de Forrester. En este caso hemos usado el Stella, que le vamos a mostrar en este momento, que lo tenemos aquí. Esta es nuestra Stella. Nos basamos en nuestro diagrama causal. Lo que acá tenemos que hacer es identificar nuestras variables
de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. Son los tres tipos de variables. Y relacionarlos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a acercarlo un poco más nuestro modelo. Lo que podemos ver es aquí, a ver, ciertas variables como la cantidad de personas empleadas. Y aquí podemos identificar dos flujos. Ustedes pueden ver un flujo de cantidad de personas contratadas, que entran la cantidad de personas empleadas, y un flujo de salida, que es cantidad de personas despedidas. De la misma forma tenemos otra variable de dinero como es la oferta laboral en Lima, la demanda laboral en Lima. Ya debemos identificar más variables de nivel, que es por ejemplo, tenemos aquí la población rural. La población rural, tenemos la población de Lima, y así podemos identificar más variables de nivel. Vale, tenemos por ejemplo, infraestructura de dólares de la educación rural. Tenemos, por ejemplo, también lo que es fondo público para las mejoras en educación. Tenemos lo que es la infraestructura en dólares en educación en Lima. Son variables de nivel, ¿verdad? Por ejemplo, respecto al sector financiero, que también se relacionaba con nuestro fenómeno, por aquí en otra parte vamos a acercarlo un poco más. Tenemos lo que es la tonelada de basuras en Lima, por ejemplo. Ahora, con el sector financiero tenemos lo que es la cantidad de dinero circulante en Lima, tenemos lo que es la cantidad de dinero en bancos, ok, eso es lo que tenemos. Bueno, continuamos. Tenía que resolver un problema con la computadora, está fallando. Continuemos. Como les decía, identificamos las variables de nivel. Aquí en el sector financiero pues tenemos variables de nivel como la cantidad de dinero en bancos, cantidad de dinero circulante en Lima, y aquí por ejemplo existe una relación de las variables de flujo. Variables de flujo de entrada en el caso de la cantidad de dinero circulante en Lima, o la variable de flujo de salida sería en este caso la cantidad de dinero en bancos en Lima. De la misma forma, la cantidad de dinero ahorrado en los bancos es una variable de flujo de entrada para la cantidad de dinero en bancos, porque a más cantidad de dinero ahorrado en bancos aumenta la cantidad de dinero en los bancos, ¿no? Es una variable de flujo de entrada, pero esto hace que disminuya la cantidad de dinero circulante en Lima. Eso que es una variable de nivel. A la vez esa variable de nivel se ve afectada por dos variables de flujo, que es la cantidad de dinero ingresada por turismo y la cantidad de dinero saliente por el turismo. Bueno, y así podemos seguir armando nuestro diagrama Forrester. Tenemos aquí lo que es más variables de nivel. Bueno, todo se hace esto en base a la información que tuvimos, ¿no? ¿Verdad? En los primeros casos, la información, lo del diagrama causal, que tenemos el ahorro promedio aquí per cápita en Lima, variables de flujo de entrada, como es el ingreso promedio por préstamos en Lima, el ingreso promedio por trabajo en Lima. Tenemos variables de flujo de salida, como es el gasto en educación particular, otras variables de flujo de salida aquí. Y esto, bueno, como el fondo público para la mejora en educación, como se mostró, afectado por el presupuesto de inversión para educación, una variable de flujo de entrada, otra variable de flujo de salida, que es la cantidad de dinero presupuesto que se invierte en educación rural. A la vez también podemos identificar variables auxiliares, ¿cierto? Variables auxiliares como, por ejemplo, las tasas de mortalidad rural, tasas de natalidad rural, que le dan información a estas variables de flujo. Tasa de desempleo rural, la tasa de migración hacia Lima, tenemos las muertes por violencia social en Lima, la cantidad de denuncias sobre asesinatos en Lima, tasa de natalidad. Esas son variables auxiliares que van a ser importantes en nuestro diagrama Forrester. Sí, son tan importantes como las variables de nivel, como las variables de flujo. Bueno, una vez que tenemos nuestro diagrama de Forrester, lo que hacemos ahora es la corrida, ¿no? La corrida en el Forrester, la simulación. Para ello tenemos que, bueno, una vez con los datos ingresados, los datos que hemos obtenido, pues que se obtiene de las fuentes, en este caso del INEI,
sobre datos históricos o datos de proyecciones. Una vez que se hacen las relaciones entre las variables, se procede a hacer la corrida, que acá está el icono, puede ser diferente, depende del modelo de estela que tenga. Este icono de un hombrecito que está aquí, en la parte inferior izquierda de su pantalla. Se abre esta pequeña ventana, se le da al triángulo, al play, y ya empieza a correr nuestro modelo. Para ello previamente hemos puesto algunas tablas, algunos gráficos, que son los que están aquí. Se puede ver tutoriales de estela que existen. Bueno, y aquí tenemos nuestra tabla, nuestros gráficos para diferentes variables. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a acercar un poco más esto. Tenemos una tabla de lo que es la migración interna hacia Lima, ¿verdad? Es una tasa de migración hacia Lima, como varía desde el 2014 a los próximos 10 años. Tenemos, aparte de las tablas, tenemos gráficos. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte del sector financiero relacionado con el modelo de migración, tenemos este gráfico de acá, donde se ve la cantidad de dinero circulante, la cantidad de dinero en bancos, la cantidad de dinero ahorrado y la cantidad de dinero prestado. Como se sabe y como se ve aquí en el diagrama de Forrester, vamos a mover esto un poco, la cantidad de dinero en bancos va a aumentar cuando haya un flujo entrante, que es la cantidad de dinero ahorrado en bancos, y saliente, como les dije, que es la cantidad de dinero prestado por los bancos, ¿no? Y se ve aquí que conforme aumenta el dinero circulante en los bancos, disminuye la cantidad de dinero en bancos, aunque aquí está en otro orden, no es que disminuya tanto acá, o sea, sí disminuye, pero aquí está en otro orden respecto a las demás variables, sus unidades. Y es así también como se ve cómo varía la cantidad de dinero ahorrado en los bancos, la cantidad de dinero prestado por los bancos. Hay una relación inversa en la relación de cantidad de dinero en bancos con la cantidad de dinero circulante en bancos, ¿no? Conforme uno aumenta, la otra disminuye. Eso se puede ver una vez que se corre el modelo. Podemos ver también otras variables. Por ejemplo, aquí tenemos uno más, hay un momento. Tenemos esto, lo que es, por ejemplo, la infraestructura en dólares de educación rural, la infraestructura en dólares de educación en Lima y el Fondo Público para Mejoras en Educación, ¿verdad? Se ve como se ve relacionado en estas tres, que el Fondo Público para Mejoras en Educación va a aumentar, conforme aumenta la infraestructura en dólares de educación rural, ¿no? Conforme más se invierte, a aumentar la infraestructura en dólares en educación rural, y así también va a aumentar la infraestructura en dólares de educación en Lima. Depende para qué vaya destinada. Y se puede hacer así, podemos seguir, tenemos aquí más tablas, ¿verdad? Como les mostré, puede seguir con la corrida con más variables para ver cómo ha funcionado nuestro diagrama Forrester. Bueno, una vez que hemos hecho el diagrama de Forrester y hemos identificado nuestras variables, para eso previamente tenemos que trabajar o identificar nuestra variable cualitativa. Esta variable cualitativa se identifica en el diagrama de Forrester. Lo identificamos. En este caso nosotros hemos elegido la tasa de migración hacia Lima, y en base a esta tasa de migración se va a tomar una decisión, ¿verdad? Que vamos a ver en esta variable cualitativa, como decimos, nos da una idea de cómo, en este caso, cómo se encuentra la migración hacia Lima. Por ejemplo, lo que hemos hecho es aquí en cuadro, tenemos la tasa de migración hacia Lima. Para eso brevemente vamos a ver una tabla que se encuentra aquí. Esta pequeña tabla la vamos a dar, previamente ya lo corrimos, y vemos acá, vemos aquí que
en el 2014 hasta el 2024 va a aumentar la tasa, pero no va a ser mayor que de 0,023, ¿verdad? Máximo va a ser esa la tasa. O sea, va a aumentar conforme avance desde menos de 0,0008, o sea, un número muy bajo la tasa, ¿verdad? Acá vemos el orden, hasta 0,023. Bueno, y basándonos en eso, hacemos una tabla, la clasificamos cualitativamente, ponemos respecto a rangos, tenemos alta, media y baja, los niveles de nuestra inmigración hacia la capital. Calificamos baja como lo que es 0 a 0,012. Es lo que va a ser nuestra calificación. Continuamos con lo que es la variable cualitativa. Tenemos aquí nuestros rangos de nuestras tasas de migración y cómo va a aumentar, no siendo no mayor que 0,023, es decir, 23 de 1000 aproximadamente. Y lo vemos en nuestra tabla, que si llega a ser en este caso como 0,023 de aquí a 10 años, en el 2024, se va a clasificar esto como un nivel de inmigración media, ¿verdad? Y nuestro factor de multiplicación, que sería 1,04. Este factor de multiplicación lo que vamos a hacer es multiplicarlo por lo que es infraestructura, ¿no? El dinero en infraestructura rural, por ejemplo, ¿no? Que se va a invertir en infraestructura rural para mejorar las condiciones de la infraestructura de educación rural y de ese modo hacer que baje nuestra tasa de inmigración, porque no nos conviene que sea tan alta. Pero si, por ejemplo, si se ubica en baja, como puede ser en los años, aquí vemos los años 2016, por ejemplo 2017, que es mayor que 0,01, que se ubica en este rango de baja, el dinero que va destinado al fondo para infraestructura rural se va a multiplicar por 1, es decir, no va a cambiar, no se va a tomar una decisión drástica, se va a mantener así. En el caso de ser media, sí, se multiplicaría por 1,04, lo cual haría que aumente el dinero, ¿verdad? Entonces, la decisión que tomemos se verá reflejada dependerá de la tasa de migración hacia Lima, la cual es nuestra variable cualitativa. Ahora continuaremos con lo que es retardos. En los retardos se verá cuál es el delay o el retraso que existe entre lo que sucede, por ejemplo, en un fenómeno, como lo que varía una variable y esto como afecta a otra variable, pero siempre habiendo un retardo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver para entenderlo mejor, en el caso de lo que les expliqué hace un momento, lo que es el sector financiero relacionado con la migración, cuando uno deposita un dinero, como les dije, en los bancos, que es un flujo de entrada para el dinero en los bancos, va a aumentar, ¿verdad? Uno deposita dinero en los bancos, aumenta la cantidad de dinero ahorrado en bancos, esto va a hacer que aumente la cantidad de dinero en bancos. Pero entre la sucesión de uno y el otro, entre que suceda uno y suceda el otro, va a haber un tiempo. Esto se le llama como retraso. Va a haber un retraso porque no es inmediato, ¿verdad? De igual forma podemos identificarlo eso, lo que es fondo público para mejoras en educación, existe un retraso, ya que el fondo público que está destinado para mejoras en educación, hasta que se vea reflejado en la infraestructura de educación rural o en la infraestructura de educación en Lima, va a existir un tiempo, porque pasa por cierto proceso para que ese dinero, no saben, ¿no? Se le destina a ciertas localidades y para que se construye, ¿no? Los colegios, entonces hay un cierto retraso, no es inmediato. Es por eso que también, tanto en este caso como en el anterior, se puede identificar retrasos y se puede identificar en otras variables también de nuestro diagrama Forrester. Para continuar, bueno,
tenemos aquí las conclusiones, lo que son la población en Lima. Sabemos que irá aumentando con el paso de los años, de la misma manera que lo ha ido haciendo en el último quinquenio, en los últimos 15 años, ¿verdad? En nuestra base de datos, o en nuestro caso, se veía que en los últimos 15 años, 20 años, ha ido aumentando la población en Lima debido al éxodo rural. Y se va a presentar lo mismo, se va a seguir aumentando, pero ya no va a ser tal vez con la misma fuerza que fue en un momento, ¿verdad? En el boom de la inmigración rural hacia Lima. La población rural seguirá disminuyendo, pero no de una manera tan abrupta como fue el año 2010. La migración interna hacia la capital en los próximos años, tal como ha pasado en los últimos años, continuará creciendo de acuerdo a nuestro modelo, aunque este desacelerará en un determinado periodo debido a otras variables. Estas variables también tienen que ver mucho en nuestro diagrama Forrest. La tasa de interés activa en Lima tiene una tendencia a subir, pero los factores de competencia la obligan a mantenerse en cuasi equilibrio. La tasa de interés activa en Lima es la que los bancos cobran, ¿verdad? La tasa de interés que les hace ganar a ellos, la tasa de interés activa, que normalmente es mayor que la tasa de interés pasiva. La tasa de interés pasiva tiende a bajar, pero la necesidad de los bancos, como saben, necesitan de dinero de los ahorristas. Entonces, para captar más ahorristas, obliga a que suban sus tasas para hacerlo más atractivas al ahorro de las personas, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de inmigración ha causado un crecimiento en la población económicamente activa de Lima, lo que al parecer la descripción de la gráfica, ¿verdad?, nos indica que seguirá en ascenso. O sea, según las gráficas que vimos en su momento, la migración, el crecimiento de la población económicamente activa de Lima va a seguir en ascenso. Y finalmente el salario se ha visto regulado por este mismo factor. La cantidad de dinero recibida por los empleados como salario disminuye por efecto de la oferta y demanda laboral en Lima. Estas son algunas de las conclusiones que ha llegado basado en nuestro diagrama Forrester, en la corrida del modelo, vemos como las gráficas que se obtuvieron y en las tablas, y es así como se construye el diagrama, cómo se usa la dinámica de sistemas para estudiar un fenómeno. Hemos tratado de resumir el trabajo porque, bueno, para lo que era investigación, caso, se tiene mucha información, pero ponerlo todo en el presente video sería demasiado. Y es una herramienta muy útil, la dinámica de sistemas muy útil para analizar los fenómenos que uno decide, fenómenos dinámicos, ¿verdad? Existen herramientas como les mostramos, lo que es el diagrama causal, el diagrama de Forrester, que son importantes y gráficamente nos pueden mostrar la situación de un fenómeno, cómo se ha dado, cómo se da y cómo se dará en el futuro, pero para ello se necesita mucha información, mucha data para analizar este trabajo, ¿no? Eso fue todo. Muchas gracias.